¿Sabías que tu cerebro no ve el mundo tal como es, sino como cree que es? En este mismo instante, miles de millones de neuronas están disparando pequeñas descargas eléctricas, interpretando, filtrando y moldeando la realidad a su manera. Pero aquí está el secreto que la mayoría ignora: lo que llamas yo es solo un patrón que tu cerebro ha aprendido a repetir. Imagina por un momento que pudieras mirar dentro de tu mente. Verías un universo en miniatura, un mapa oculto en constante movimiento. Cada recuerdo que guardas, cada miedo, cada decisión, deja un trazo físico en ese mapa. Y lo más increíble es que ese mapa puede cambiar. Durante siglos creímos que el cerebro era una máquina fija, programada al nacer, condenada a repetirse. Pero la neurociencia moderna rompió esa idea. Descubrió que el cerebro se reconfigura como una red viva capaz de reinventarse. Cada pensamiento es una conexión eléctrica, cada emoción, una cascada química, y juntos, crean autopistas invisibles que definen tu forma de sentir, amar, aprender y sufrir. Tu mente no está encerrada en tu cráneo. Está extendida por todo tu cuerpo, conectada con tus intestinos, tu piel, tu respiración. Esa sinfonía de señales crea tu conciencia, tu identidad, y sí, también tus limitaciones. Pero aquí viene la pregunta que muchos evitan. ¿Quién está trazando tu mapa mental? ¿Eres tú, o tus hábitos automáticos? ¿Tus deseos genuinos, o los impulsos que otros implantaron en ti desde que eras niño? La neurociencia nos muestra algo inquietante. La mayoría de nuestras decisiones no son racionales. Son impulsos inconscientes moldeados por experiencias pasadas, por memorias que ni siquiera recordamos. El cerebro actúa primero, y luego inventa una historia lógica para justificarlo. Sí, incluso cuando crees que estás eligiendo libremente. Piensa en eso. Tu mente es como un iceberg. Solo ves una décima parte flotando sobre el agua. El resto está sumergido, operando en silencio, reescribiendo tus percepciones y tus emociones. Pero hay algo aún más poderoso. Ese mapa oculto no está grabado en piedra. Cada pensamiento nuevo, cada hábito consciente, cada emoción que decides observar en lugar de reprimir, redibuja una pequeña línea. Y con el tiempo, esas líneas se convierten en caminos neuronales más fuertes, más claros, más tuyos. Cuando aprendes algo nuevo, tu cerebro cambia su forma física. Literalmente. Pequeños filamentos, las dendritas, crecen, se alargan, buscan nuevas conexiones. Y cuando repites una acción o un pensamiento, esas conexiones se vuelven más rápidas, más eficientes. Tu cerebro se adapta, se moldea, te moldea. Esto significa algo radical. No eres prisionero de tu pasado. No estás condenado a repetir patrones. Tu cerebro no es una cárcel, es una herramienta de transformación. Pero, claro, hay un precio. Porque si tú no diriges ese cambio, alguien más lo hará por ti. La publicidad, la rutina, el miedo. Tu mapa mental se llenará de caminos que no te pertenecen, y vivirás en una realidad diseñada para otros. Por eso, el primer secreto de la neurociencia es este. El poder más grande no está en el conocimiento, sino en la atención. Donde pones tu atención, pones energía. Y donde pones energía, tu cerebro construye caminos. Cada vez que te enfocas en algo, un miedo, una meta, una idea, tu cerebro refuerza ese circuito. No distingue entre lo real y lo imaginado. Si lo piensas con suficiente intensidad, tu mente lo convierte en experiencia. Imagina ahora que empiezas a usar este principio a tu favor. Empiezas a prestar atención consciente a lo que te fortalece, no a lo que te destruye. Empiezas a decidir qué caminos mentales quieres construir. Eso es neuroplasticidad en acción.
Y es el primer paso para convertirte en arquitecto de tu propio cerebro. Así que hazte esta pregunta. Si pudieras rediseñar tu mente desde cero, ¿cómo sería tu nuevo mapa? ¿Más valiente? ¿Más enfocado? ¿Más libre? Porque el cerebro no te da lo que pides, te da lo que repites. Y si aprendes a observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos, el mapa comienza a reescribirse solo. Sin esfuerzo, sin lucha, solo conciencia. Ese es el comienzo del viaje. El momento en que descubres que tu cerebro no es un misterio inalcanzable, sino un sistema que puede entenderse, moldearse y expandirse. Y cuando cruzas ese umbral, nada vuelve a ser igual. Porque si el mapa puede cambiar, entonces necesitamos entender el lenguaje con el que se comunica. Ese será nuestro siguiente paso. En lo más profundo de tu cerebro, no hay palabras. No hay pensamientos como los entiendes ahora. Solo hay impulsos eléctricos, chispas diminutas que cruzan un abismo microscópico. Ese abismo se llama sinapsis. Y ahí, en ese salto invisible, ocurre la magia que te hace humano. Las neuronas son los mensajeros del alma biológica. 100.000 millones de pequeñas entidades que no descansan jamás. Cada una, extendiendo sus ramas, buscando otras neuronas a las que susurrar sus mensajes eléctricos. Y lo increíble es que no hablan con palabras, sino con frecuencia, con ritmo, con fuego. Cada pensamiento que tienes, una idea, un recuerdo, una emoción, es el resultado de miles de millones de estas señales encendiendo y apagándose en patrones tan precisos que hacen que una sinfonía parezca un caos. El cerebro no solo piensa, vibra, pulsa, canta en un lenguaje que pocos entienden. Cuando una neurona dispara, libera neurotransmisores, pequeñas moléculas mensajeras como la dopamina, la serotonina o el glutamato. Ellas son el alfabeto químico del cerebro. Algunas traen placer, otras traen calma, y otras, dolor. Juntas, forman las frases que definen tu estado emocional. Imagina tu mente como una ciudad inmensa. Cada neurona es una casa iluminada. Cada sinapsis, una calle que conecta una historia con otra. De noche, la ciudad se enciende y se apaga a gran velocidad, formando patrones que son invisibles para ti, pero que deciden quién eres al despertar. Ahora, detente un segundo y piensa. Si tu cerebro usa electricidad y química para comunicarse, ¿qué sucede cuando abusas del estrés, de la ansiedad o de la gratificación instantánea? Cada una de esas emociones altera el equilibrio del lenguaje neuronal. Demasiada dopamina, y el sistema colapsa. Demasiado cortisol, y las neuronas dejan de comunicarse correctamente. Tu ciudad interior empieza a tener apagones. La ciencia lo ha visto. Cuando vives bajo tensión constante, las conexiones neuronales que deberían crecer, se debilitan. Las neuronas, agotadas, comienzan a retraer sus ramas. Los mensajes se interrumpen. Y lo que antes era una autopista mental fluida, se convierte en una carretera rota. Eso es lo que ocurre cuando el estrés toma el control de tu mente. Pero el cerebro tiene algo que ningún otro órgano posee: esperanza biológica. Sí, esperanza. Porque el lenguaje de las neuronas puede aprender nuevas palabras. Cuando meditas, cuando respiras profundo, cuando estudias, cuando te enfocas, estás enseñándole a tu cerebro un nuevo dialecto. El de la calma, la atención y el aprendizaje. Hay un principio fascinante que la neurociencia repite. Las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. Cada vez que piensas algo, que sientes algo, estás fortaleciendo ese patrón. Lo estás grabando. Y si lo repites suficiente, tu cerebro lo toma como verdad. Así se forman las creencias, los miedos, los sueños. Tu cerebro no distingue entre lo que imaginas y lo que vives.
Solo registra las señales eléctricas y químicas. Si revives una experiencia dolorosa una y otra vez, tus neuronas creen que está ocurriendo de nuevo. Y por eso el cuerpo reacciona con las mismas emociones, las mismas hormonas, el mismo sufrimiento. Estás hablando con tu cerebro en el idioma del trauma, y él te obedece. Pero también funciona al revés. Si visualizas con detalle una meta, una calma profunda, un nuevo comienzo, las neuronas lo interpretan como real. Y comienzan a construir las conexiones necesarias para hacerlo posible. Eso no es magia. Es biología aplicada. Cada pensamiento es un mensaje que el cerebro traduce en química. Por eso lo que piensas te cambia físicamente. Por eso la mente puede enfermar el cuerpo o sanarlo. Por eso recordar un momento de amor puede alterar tu frecuencia cardíaca. Porque el lenguaje de las neuronas no es racional. Es vivencial. Y aquí viene el secreto número 2 que la neurociencia esconde a simple vista. Tu cerebro no busca la verdad. Busca coherencia. Necesita que tus pensamientos, emociones y acciones estén alineados para sentirse en paz. Si piensas una cosa pero sientes otra, el cerebro se desorganiza. Y esa incoherencia crea ruido neuronal, ansiedad, bloqueo, fatiga. Cuando comienzas a hablarle a tu cerebro con coherencia, cuando lo que piensas, sientes y haces se alinean, ocurre algo poderoso, las redes neuronales se sincronizan. Y esa sincronía crea claridad. La mente deja de pelear consigo misma y empieza a fluir. En ese momento, las neuronas comienzan a bailar al mismo ritmo. El lenguaje se vuelve armónico. Y lo que antes era confusión, se convierte en dirección. Cada respiración consciente, cada pensamiento que eliges mantener, es una conversación con tu sistema nervioso. Y si aprendes a escuchar sus respuestas, el cuerpo que se tensa, el corazón que se acelera, la mente que divaga, puedes entender qué mensaje está intentando enviarte. Las neuronas no gritan, susurran, pero cuando aprendes a escuchar ese susurro, descubres que siempre han estado hablándote. Esto me hace bien. Esto me hace daño. Esto quiero repetir. Esto necesito soltar. Y ahí, en ese diálogo silencioso, se esconde el verdadero poder. Porque quien domina el lenguaje de sus neuronas, domina su realidad. Pero comprender cómo se comunican no es suficiente. Ahora toca descubrir cómo puedes reconfigurarlas. Y ese es el secreto más transformador de todos, la neuroplasticidad. Tu cerebro cambia cada día. Aunque no lo notes, cada pensamiento, cada emoción, cada pequeña decisión está moldeando tu estructura neuronal. Esa capacidad de transformación tiene un nombre que suena a ciencia, pero es pura magia biológica. Neuroplasticidad. Durante siglos, los científicos pensaron que el cerebro era como una roca. Sólido, inmutable, condenado a deteriorarse con los años. Pero estaban equivocados. El cerebro no es una roca, es un río. Fluye, se adapta, se bifurca, busca nuevos caminos cuando encuentra obstáculos. Cada vez que aprendes algo nuevo, que cambias un hábito o que eliges pensar distinto, estás rediseñando tu arquitectura cerebral. Literalmente. Las neuronas crean nuevas conexiones, refuerzan las útiles, eliminan las que ya no sirven. Tu mente se esculpe a sí misma. Y lo más sorprendente es que este proceso nunca se detiene. Da igual si tienes 20 o 60 años. Tu cerebro sigue siendo plástico, moldeable, reprogramable. Pero aquí está el secreto que nadie te cuenta. Esa plasticidad no siempre juega a tu favor. Si repites pensamientos negativos, tu cerebro refuerza esos circuitos. Si revives el pasado con culpa o resentimiento, tu cerebro fortalece esa ruta emocional. Sin darte cuenta, estás entrenando a tu mente para sufrir mejor, no para vivir mejor.
El cerebro no distingue entre un hábito útil o destructivo. Solo refuerza lo que repites. Por eso la neuroplasticidad puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. Imagina que cada pensamiento es una gota de agua cayendo sobre una roca. Al principio, no cambia nada, pero con el tiempo, el flujo constante talla un surco. Ese surco es un camino neuronal. Y tu mente, buscando eficiencia, seguirá ese mismo camino una y otra vez. Así nacen los hábitos. Así se forma tu identidad. Pero la buena noticia es esta. Puedes tallar nuevos caminos. Puedes entrenar a tu cerebro para pensar distinto, sentir distinto, reaccionar distinto. Eso es reescribir tu historia desde dentro. No se trata de afirmaciones vacías o de pensar en positivo. Se trata de repetir experiencias emocionales distintas, una y otra vez, hasta que el cerebro entienda que el peligro ya no existe. Hasta que la calma sea el nuevo idioma neuronal. Los científicos lo llaman reconsolidación de la memoria. Tu cerebro puede modificar recuerdos, no borrarlos, pero sí reeditarlos con un nuevo significado. Cada vez que recuerdas algo, lo sacas del archivo y lo vuelves a guardar. Y si en ese proceso añades una emoción diferente, por ejemplo, comprensión en lugar de culpa, el recuerdo se reescribe. Eso es neuroplasticidad emocional. Y es así como se rompe un patrón de años en cuestión de semanas. Piensa en alguien que sufre ansiedad. Cada vez que el cuerpo siente una amenaza, activa el mismo circuito. Miedo, tensión, escape. Pero cuando esa persona aprende a observar la sensación sin huir, algo cambia. El cerebro detecta que ya no hay peligro real. El circuito se debilita. Y uno nuevo, basado en la calma, empieza a crecer. Es un proceso biológico, no espiritual, pero se siente como un renacimiento. Hay un principio que resume todo esto. Neurons that fire together, wire together. Las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. Cada vez que eliges una reacción diferente, estás enseñándole a tu cerebro una nueva forma de ser. Y lo más poderoso, el cerebro aprende de la experiencia, no de la intención. No basta con querer cambiar. Hay que actuar distinto, sentir distinto, vivir distinto. El cambio ocurre cuando la experiencia emocional contradice la antigua creencia. Cuando algo dentro de ti siente, ya no soy esa versión que reacciona igual. Y entonces, el viejo circuito empieza a apagarse. Como una carretera abandonada que el tiempo borra poco a poco. Mientras tanto, una nueva vía neuronal se abre paso, más clara, más rápida, más coherente con quien estás siendo hoy. Por eso los grandes cambios personales no son milagros. Son procesos neuronales repetidos con conciencia. Cada respiración atenta, cada momento de gratitud, cada elección consciente, está redibujando tu mapa mental. Y no hay límite para cuántas veces puedes hacerlo. Imagina lo que eso significa. Puedes liberar una fobia. Puedes recuperar la motivación. Puedes entrenar tu cerebro para enfocarse, para aprender más rápido, para amar sin miedo. Y no necesitas nacer con talento. Solo con intención y repetición. Porque el cerebro ama lo que practica. Y practica lo que repite. Entonces, ¿qué estás practicando sin darte cuenta? ¿Preocupación, duda, miedo? ¿O gratitud, atención y calma? Tu mente es un laboratorio. Y tú, su científico. La neuroplasticidad te da el poder de crear nuevas versiones de ti. Una sinapsis a la vez. Pero recuerda, lo que repites te reprograma. Por eso, elegir conscientemente qué pensamientos alimentar no es un acto filosófico. Es una intervención biológica. Y cuando entiendes esto, tu pasado deja de ser una condena. Se convierte en materia prima.
Porque no importa cuántas veces hayas caído, siempre puedes reconstruir tu red neuronal y volver a empezar. Y si la neuroplasticidad es el código del cambio, hay una pieza del sistema que decide que vale la pena recordar y que no, la memoria. Y ahí es donde se oculta el siguiente secreto. Tu memoria no es un archivo perfecto. No es una grabadora fiel del pasado. Es un editor. Un narrador que cambia las escenas, borra fragmentos, exagera emociones y a veces inventa detalles. Tu cerebro no guarda los hechos. Guarda las emociones asociadas a esos hechos. Cada recuerdo que conservas no está guardado en un solo lugar. Está fragmentado en miles de neuronas distribuidas por todo el cerebro. Una parte guarda las imágenes, otra el sonido, otra el olor, otra la sensación en la piel. Cuando recuerdas algo, el cerebro vuelve a unir esas piezas como un rompecabezas. Pero cada vez que lo hace, cambia algo. Porque recordar no es revivir, es reescribir. Así es como tus recuerdos evolucionan contigo. Y así también, como pueden engañarte. Cuando revives una herida emocional una y otra vez, el cerebro refuerza ese circuito. Cada recuerdo reactiva las mismas hormonas, el mismo dolor, el mismo miedo. Tu cuerpo revive lo que tu mente imagina. Y sin darte cuenta, el pasado se vuelve presente. Por eso hay personas que viven dentro de un recuerdo. No en el tiempo real, sino en la huella que ese tiempo dejó. Y lo que la neurociencia ha descubierto es que tu cerebro lo hace por una razón: protegerte. El hipocampo, tu guardián de la memoria, trabaja junto a la amígdala, que almacena el valor emocional de cada experiencia. Si algo te hizo daño, la amígdala marca ese recuerdo con una etiqueta de peligro. Y cada vez que algo se parece a aquella experiencia, aunque sea ligeramente, el cerebro dispara la alarma. No recuerda el hecho, recuerda el dolor. Esa es la trampa de la memoria emocional. Crees que estás reaccionando al presente, pero en realidad estás respondiendo a un eco del pasado. Y ese eco puede controlar tu vida si no aprendes a reconocerlo. Pero aquí está lo fascinante. Cada vez que recuerdas algo, el cerebro abre ese archivo, lo vuelve maleable, lo hace editable por unos minutos antes de volver a guardarlo. Y si en ese instante introduces una emoción diferente, una comprensión nueva, una mirada compasiva, el recuerdo cambia. No lo borras, lo transformas. Imagina esto, una escena del pasado que antes te hacía temblar, un día la recuerdas con calma. Tu respiración no se acelera. Tu cuerpo no se defiende. Eso significa que tu cerebro ha reescrito el archivo. Ya no lo considera peligroso. Esa es la neurociencia de la liberación. Por eso el perdón no es solo un acto moral. Es una actualización neuronal. Cuando eliges reinterpretar una experiencia, estás enseñándole al cerebro que el pasado ya no tiene poder sobre ti, que la amenaza terminó. La memoria, entonces, no es solo un almacén. Es el cimiento de tu identidad. Porque todo lo que crees ser, tus miedos, tus gustos, tus límites, se basa en las historias que recuerdas. Y si cambias las historias, cambias tu identidad. No es casualidad que cuando alguien atraviesa una experiencia transformadora, un trauma superado, un nuevo amor, una crisis profunda, diga, ya no soy el mismo. Su cerebro literalmente ha reestructurado las conexiones que sostenían su antiguo yo. Sus recuerdos ya no significan lo mismo. Y al cambiar su significado, cambia también la forma en que el cerebro predice el futuro. Porque eso es lo que hace la mente. Usa el pasado para anticipar lo que viene. Por eso, si tu pasado está lleno de dolor, tu cerebro esperará peligro. Y vivirá en modo defensa. Pero si reeducas tu memoria, si la alimentas con nuevos significados, el cerebro empieza a esperar seguridad. Y el cuerpo aprende a relajarse.
El pasado deja de ser un enemigo. Se convierte en maestro. Cada vez que recuerdas algo sin el mismo dolor, estás modificando tu biología. La química del miedo se apaga. La red del trauma se debilita. Y emerge una nueva versión de ti, más libre, más consciente. Así que no temas a tus recuerdos. Son portales, no prisiones. Cuando te atreves a mirarlos desde otro lugar, el cerebro entiende que ya no necesita protegerte de eso. Y entonces, comienza a soltar. Pero cuidado, lo mismo ocurre con los recuerdos falsos. Sí, tu cerebro puede inventar experiencias completas y creerlas como reales. Lo hace cuando intenta llenar huecos, cuando busca coherencia. Y por eso, a veces, discutimos con alguien sobre algo que sabemos que pasó, y resulta que nunca ocurrió así. Tu memoria no busca verdad, busca sentido. Y ese sentido cambia con el tiempo, con tus emociones, con tus creencias. Por eso, cuando evolucionas, tu pasado también lo hace. Porque ya no lo miras con los mismos ojos. Y el cerebro ajusta su versión para que encaje con tu nueva identidad. Tu memoria es el espejo donde el presente se refleja en el pasado y viceversa. Y cuando ese espejo se limpia de miedo, refleja algo que antes no podías ver. Tu capacidad de elegir quién quieres ser. Así que pregúntate, ¿estás recordando para sufrir o para sanar? Porque cada vez que eliges cómo recordar, eliges qué tipo de cerebro estás construyendo. Y entre todas las fuerzas que moldean ese cerebro, hay una que brilla más fuerte que todas. Una molécula que impulsa tus deseos, tu aprendizaje y tus caídas, la dopamina. Hay una molécula diminuta que decide cuando te levantas, cuando te rindes y cuando te obsesionas. Su nombre es dopamina, y es la moneda más valiosa del cerebro. A veces se le llama la molécula del placer, pero eso es un error. La dopamina no te da placer. Te da búsqueda, te impulsa hacia algo. No es la recompensa, es la promesa. Es la sensación de que algo bueno está a punto de pasar. Cada vez que sientes curiosidad, deseo, hambre, expectativa, es ella la que está detrás. Y lo más curioso es que la dopamina no aparece cuando obtienes lo que quieres, sino cuando crees que estás a punto de conseguirlo. Por eso las redes sociales, los videojuegos o los mensajes inesperados nos tienen atrapados. Porque alimentan el circuito de la anticipación constante. Tu cerebro ama la incertidumbre, pero solo si promete placer. Cuando no sabes si algo bueno ocurrirá, la dopamina se dispara como fuego artificial. Y el cerebro dice, sigue. Quizá esta vez lo logres. Así es como te mantiene en movimiento. Pero aquí está la trampa. Cuanto más estímulo externo necesitas para sentirte motivado, menos sensible se vuelve tu cerebro. El sistema dopaminérgico se adapta. Y lo que antes te emocionaba, ahora apenas te mueve. Así nace la adicción. No a la sustancia o al objeto, sino a la promesa del siguiente golpe de dopamina. Es un ciclo invisible. Deseo, recompensa, calma, vacío. Y vuelta a empezar. Cada notificación, cada clic, cada compra en línea, activa microdescargas de dopamina. Tu cerebro aprende que ese pequeño estímulo es gratificante, y empieza a buscarlo de nuevo. Lo repite, lo automatiza. Y sin darte cuenta, tu atención ya no te pertenece. Los científicos lo llaman secuestro dopaminérgico. Y es exactamente eso, un secuestro. Tu sistema de motivación natural, diseñado para impulsarte a aprender, crear y sobrevivir, se convierte en un esclavo del estímulo rápido. Pero la buena noticia es que, al igual que cualquier otro circuito cerebral, este también puede reprogramarse. Porque la dopamina no es tu enemiga. Es tu brújula. Solo necesita un nuevo norte. La dopamina no distingue entre lo que te destruye y lo que te expande.
Solo responde a la emoción que le asocias. Si cada vez que logras algo pequeño te felicitas, tu cerebro aprende que el progreso es recompensa. Pero si solo la activas con el placer inmediato, la distracción, el consumo, el exceso, tu mente se desajusta. Y cuanto más dopamina buscas, menos disfrutas. Por eso el secreto no es eliminarla, sino dominarla. Aprender a usar la dopamina a tu favor, como una energía estratégica. Piensa en cómo la naturaleza la diseñó. Los animales liberan dopamina cuando cazan, no cuando comen. Porque la dopamina impulsa el movimiento, no el descanso. La búsqueda, no el logro. Y tú, igual que ellos, necesitas metas que activen esa química de forma sostenible. El truco está en combinar la dopamina con el sentido. Cuando el cerebro asocia el esfuerzo con propósito, el placer no depende del resultado, sino del proceso. Y entonces ocurre algo milagroso. El trabajo deja de ser sufrimiento, el aprendizaje se vuelve adictivo, la constancia se siente natural. Tu sistema dopaminérgico no quiere que ganes una vez. Quiere que sigas creciendo. Por eso los pequeños logros son tan importantes. Porque cada paso activa una mini ola de dopamina que le dice a tu cerebro, vamos bien. Si aprendes a recompensarte internamente, no dependerás de estímulos externos. Pero cuidado, la dopamina también se dispara con la comparación. Cuando ves a alguien triunfar, tener algo que tú deseas, tu cerebro libera dopamina, pero mezclada con cortisol. Y esa combinación es peligrosa. Placer contaminado con estrés. Te impulsa, pero también te drena. Te hace creer que lo necesitas ya. Así funciona la sociedad dopaminérgica moderna, hiperestimulada y vacía. Millones de personas persiguiendo sensaciones, pero incapaces de disfrutarlas cuando llegan. El cerebro no puede saborear lo que no ha anticipado con calma. La solución no es desconectarte del mundo, sino reeducar tu dopamina. Volver a sentir satisfacción en lo simple. Celebrar el esfuerzo. Disfrutar del silencio. Redefinir lo que significa ganar. Porque cuando tu dopamina deja de depender de lo externo, recuperas el control. La motivación vuelve a ti, no al algoritmo. Y entonces, la dopamina deja de ser una trampa, y se convierte en tu aliada más poderosa. Una energía que impulsa el crecimiento, la curiosidad, la creatividad. Una fuerza que te levanta por las mañanas no para consumir, sino para crear. El secreto número 16 de la neurociencia es este. No necesitas más dopamina. Necesitas dirigirla mejor. Cada meta clara, cada rutina consciente, cada propósito profundo, reorganiza tus niveles de dopamina. Y cuando tu cerebro entiende que el placer está en avanzar, no en alcanzar, se equilibra. Dejas de perseguir y empiezas a construir. Tu motivación ya no depende del mundo, sino de ti. Y ese es el verdadero poder. Porque ahora que conoces el lenguaje del cerebro, su capacidad de reconfigurarse y la fuerza que lo impulsa, queda un último paso, el más importante de todos. Aprender a tomar el control consciente de tu mente. El despertar. Llega un momento en la vida en que ya no puedes seguir en piloto automático. Un momento en que entiendes que no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni siquiera tu historia. Eres quien observa todo eso. Eres la conciencia detrás del ruido. Durante años, tu cerebro ha estado programado para sobrevivir, no para ser feliz. Ha aprendido a detectar peligro donde solo hay cambio, a reaccionar donde podrías elegir, a repetir donde podrías crear. Pero el despertar comienza cuando miras ese mecanismo con claridad y dices, ya no más. Ahí empieza la verdadera libertad. Cuando dejas de luchar contra tu mente y comienzas a comprenderla. Porque el cerebro no es tu enemigo. Es una herramienta que lleva millones de años perfeccionándose.
Solo necesita una nueva instrucción: la conciencia. Cuando observas tus pensamientos sin creerlos todos, se debilitan. Cuando sientes una emoción sin huir de ella, se disuelve. Cuando respiras en medio del caos, tu sistema nervioso se reorganiza. Y entonces, por primera vez, el cerebro deja de dominarte, y tú empiezas a dirigirlo. El despertar no ocurre en un instante de iluminación mística. Ocurre en los pequeños momentos en los que eliges actuar diferente. Cuando decides no responder con rabia. Cuando eliges agradecer en lugar de quejarte. Cuando te detienes un segundo antes de reaccionar. Ahí, en ese espacio diminuto entre estímulo y respuesta, nace el poder. Ese espacio es donde la neuroplasticidad se convierte en conciencia. Es donde dejas de repetir tu pasado y comienzas a diseñar tu futuro. La ciencia lo confirma. Cada vez que eliges con atención plena, tu cerebro activa nuevas áreas. El córtex prefrontal, el director ejecutivo de la mente, se fortalece. Y cuanto más lo entrenas, más dominas sobre los impulsos automáticos del sistema límbico. Eso es tomar el control biológico de tu vida. No se trata de eliminar pensamientos negativos, sino de no dejar que te definan. No se trata de suprimir emociones, sino de entender su mensaje. Porque las emociones no son enemigas. Son datos. Información valiosa de lo que tu mente intenta equilibrar. Cuando aprendes a escuchar sin identificarte, descubres algo inmenso. Tu cerebro reacciona, pero tú puedes responder. Y esa diferencia lo cambia todo. El despertar no es escapar de la mente. Es integrarla. Hacer equipo con ella. Convertirte en el observador que dirige, no en el esclavo que obedece. Imagina que tu conciencia es el cielo y tus pensamientos son nubes. Algunas son suaves, otras tormentosas. Pero ninguna puede dañar al cielo. El cielo permanece. Inmutable. Amplio. Libre. Ese cielo eres tú. Esa mente que cambia. Eres solo una parte del paisaje. Cuando entiendes esto, cada emoción deja de ser un enemigo y se vuelve una guía. Cada recuerdo deja de ser una herida y se vuelve una lección. Y cada día deja de ser repetición, y se convierte en creación. La neurociencia nos mostró que el cerebro se transforma con lo que repetimos. Pero la conciencia nos muestra que podemos elegir qué repetir. Y ahí es donde comienza la verdadera revolución. No se trata de tener un cerebro perfecto, sino de construir una relación consciente con él. De pasar del control al equilibrio, del miedo a la presencia, del piloto automático a la dirección consciente. El despertar no es una meta, es una práctica. Una danza entre tú y tu mente. Entre lo biológico y lo espiritual. Entre la electricidad y el silencio. Y cuando esa danza se vuelve armonía, tu vida entera cambia de ritmo. Te levantas con propósito, no por obligación. Actúas con claridad, no con prisa. Sientes con profundidad, pero sin quedarte atrapado en el dolor. Y descubres algo simple, pero trascendente. Que todo lo que buscabas afuera, estaba dentro. En la red más compleja del universo. Tu propio cerebro. El secreto final de la neurociencia no está en un laboratorio ni en una ecuación. Está en ti. En tu capacidad de observar, aprender y transformarte. De convertir cada pensamiento en semilla y cada emoción en energía. De usar tu mente no como una jaula, sino como una puerta. Porque al final, entender cómo funciona tu cerebro no es solo conocimiento. Es libertad. Y cuando entiendes eso, ya no vives dentro de tu mente. Vives a través de ella. Porque cuando comprendes tu cerebro, ya no eres su esclavo. Eres su diseñador. Y así llegamos al final de este viaje por la mente. Hemos cruzado el mapa oculto del cerebro, descifrado el lenguaje de las neuronas,
reescrito nuestra historia con la neuroplasticidad, explorado los laberintos de la memoria y comprendido el poder invisible de la dopamina. Pero el verdadero descubrimiento no está en lo que aprendiste, sino en lo que ahora puedes sentir. Cada segundo de tu vida, tu cerebro cambia. Cada pensamiento deja una huella. Cada emoción crea una conexión. Eres un proceso vivo de evolución constante. No hay un yo fijo. Solo una conciencia aprendiendo a dirigirse a sí misma. Y ese es el mayor milagro. No estás atado a tu pasado. No estás definido por tus errores. No estás condenado por tus miedos. Tu mente puede rehacerse. Y tú puedes enseñarle a hacerlo. La neurociencia no vino a reemplazar la espiritualidad. Vino a confirmarla. A recordarnos que dentro de cada uno hay un universo tan vasto como el cosmos. Un universo eléctrico, sensible, moldeable. Un universo que responde a una sola fuerza, tu atención. Así que la próxima vez que sientas ansiedad, miedo o duda, recuerda esto: tu cerebro no te está castigando. Está tratando de protegerte. Y cada respiración consciente, cada elección nueva, es una señal que le dice: podemos hacerlo diferente esta vez. Ese es el inicio del despertar. No cuando cambias el mundo, sino cuando cambias la forma en que tu mente lo percibe. Y entonces, sin darte cuenta, el mundo también cambia contigo. Porque sí, la neurociencia tiene muchos secretos, pero el más profundo de todos es este: el poder de transformar tu vida. Ya está dentro de ti. Solo necesitas recordarlo.